Buenas noches, amigos. Acomódense bien, porque lo que voy a contarles esta noche les va a helar la sangre. Apaguen las luces si se atreven, porque esta historia es de esas que se quedan contigo mucho después de escucharla. Es la historia de la niñera maldita, una mujer que entró a las casas más respetables del pueblo con una sonrisa angelical, pero que dejaba tras de sí un rastro de horror que nadie podía explicar. Durante años, las familias la contrataban sin sospechar nada, hasta que los niños comenzaron a cambiar, a tener pesadillas terribles, a dibujar cosas que ningún niño debería saber. Y cuando finalmente descubrieron la verdad sobre quién era realmente esa mujer, ya era demasiado tarde para muchos. Así que pónganse cómodos, porque lo que están a punto de escuchar es tan perturbador que quizás nunca vuelvan a confiar en dejar a sus hijos con un extraño. La llegada de Margaret. Todo comenzó en el otoño de 1982, en un tranquilo vecindario de clase media alta en las afueras de Portland. Las familias de ese lugar eran personas trabajadoras, profesionales exitosos que necesitaban ayuda con sus hijos. Y fue entonces cuando apareció ella, Margaret Holloway. Una mujer de unos 50 años, delgada, con el cabello gris perfectamente recogido en un moño, y unos ojos azules que parecían transparentes, como si pudieras ver a través de ellos hacia algo muy lejano y frío. Margaret llegó con referencias impecables. Decía haber trabajado para familias en Boston, en Nueva York, incluso mencionaba haber sido niñera en Inglaterra durante su juventud. Hablaba con un acento suave y refinado, sabía de literatura clásica, de música, de arte. Era, en pocas palabras, la niñera perfecta. O eso parecía. La primera familia en contratarla fueron los Thornton. Richard y Patricia Thornton eran abogados exitosos con dos hijos, Emma, de 7 años, y Michael, de 5. Necesitaban desesperadamente ayuda, pues sus trabajos los mantenían fuera hasta tarde. Cuando Margaret tocó a su puerta, con su maleta de cuero gastado y esa sonrisa serena, Patricia sintió un alivio inmediato. Había algo maternal en ella, algo que inspiraba confianza. Los primeros días fueron perfectos. Margaret cocinaba comidas deliciosas, mantenía la casa impecable, y los niños parecían adorarla. Cada noche, cuando los Thornton llegaban a casa, encontraban a Emma y Michael bañados, en pijama, listos para dormir. Margaret les leía cuentos con esa voz suave que parecía un arrullo. Todo era demasiado perfecto. Pero entonces comenzaron las pesadillas. Emma empezó a despertarse gritando en medio de la noche. Decía que había una mujer de negro parada junto a su cama, una mujer sin rostro que le susurraba cosas que ella no podía entender, pero que la llenaban de terror. Patricia lo atribuyó a la imaginación infantil, a alguna película que quizás había visto. Pero las pesadillas no cesaban. Cada noche eran peores. Michael, el pequeño, dejó de hablar casi por completo. Se volvió callado, retraído. Pasaba horas sentado en una esquina de su habitación, dibujando con crayones negros y rojos. Cuando Patricia revisó sus dibujos, sintió que algo frío le recorría la espalda. Eran imágenes perturbadoras, figuras alargadas con demasiados brazos, caras sin ojos, y en todos, absolutamente todos, aparecía una mujer alta con un vestido largo. Y esa mujer siempre estaba sonriendo. Y antes de continuar con lo que pasó después, amigos, si esta historia les está poniendo los pelos de punta, no olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Créanme, van a querer estar aquí para las próximas historias que tengo preparadas, porque esto apenas comienza. Y si conocen a alguien que necesite escuchar esta advertencia sobre confiar ciegamente en extraños, compartan este video. Ahora sí, volvamos a la oscuridad. Los susurros en la noche. Patricia decidió hablar con Margaret sobre el comportamiento de los niños. La niñera la escuchó con atención, asintiendo con comprensión, y luego le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Los niños son sensibles a los cambios, dijo con esa voz melodiosa. Su nueva rutina, sus horarios de trabajo, es natural que experimenten algo de ansiedad. Permítame ayudarlos a adaptarse. Tengo experiencia con estos casos. Patricia quiso creerle. Dios, como quiso creerle. Pero algo en su interior le gritaba que algo estaba mal. Sin embargo, Richard insistió en que estaba siendo paranoica, que Margaret era una bendición para la familia, y que los niños simplemente necesitaban tiempo. Esa noche, Patricia no pudo dormir. Cerca de las 2 de la madrugada, escuchó algo.
Era un sonido bajo, rítmico, casi como un cántico. Venía del piso de arriba, de la habitación de los niños. Con el corazón latiéndole con fuerza, Patricia subió las escaleras. El sonido se hacía más claro. Era una voz femenina, susurrando palabras en un idioma que no reconocía. Un idioma antiguo, gutural, que hacía que el aire mismo pareciera más pesado. Abrió la puerta del cuarto de Emma con cuidado. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando la escena. Margaret estaba sentada en el borde de la cama de su hija, con la espalda hacia la puerta. Sostenía la mano de Emma, y seguía susurrando esas palabras extrañas. Emma estaba despierta, pero sus ojos estaban vacíos, vidriosos, como si estuviera en trance. «Margaret», susurró Patricia, con la voz temblándole. La niñera se giró lentamente. Y en ese momento, Patricia juró que sus ojos no eran azules, sino completamente negros, como pozos sin fondo. Pero fue solo un segundo. Un parpadeo después, Margaret tenía esa sonrisa amable de siempre. Oh, Patricia, la pequeña Emma tuvo otra pesadilla. Solo la estaba calmando con una antigua canción de cuna de mi abuela. Es muy efectiva, ya ve. Patricia no supo qué decir. Quizás había sido la oscuridad, su imaginación. Pero no pudo volver a dormir esa noche. Y cuando revisó a Emma a la mañana siguiente, encontró algo que la dejó helada. En la muñeca de su hija había pequeñas marcas circulares, como si algo con ventosas o dedos muy delgados la hubiera sujetado con fuerza. Esa misma semana, otra familia del vecindario contrató a Margaret. Los Morrison tenían un hijo único, Daniel, de 8 años. Margaret explicó a los Thornton que podía cuidar a ambas familias, alternando días. Patricia quiso advertirles a los Morrison, pero, ¿qué les diría? ¿Qué creía que su niñera tenía ojos negros? ¿Que susurraba en lenguas muertas? Sonaba ridículo incluso en su propia mente. Pero las cosas en casa de los Morrison comenzaron igual. Daniel, un niño alegre y deportista, comenzó a tener terrores nocturnos. Sus padres lo encontraban sonámbulo, caminando por los pasillos mientras murmuraba en ese mismo idioma extraño que Margaret usaba. Un idioma que un niño de 8 años no tenía forma de conocer. El descubrimiento. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que 5 familias del vecindario habían contratado a Margaret en diferentes momentos. Y en todas ellas, los niños comenzaban a cambiar. Se volvían callados, distantes. Dibujaban imágenes perturbadoras. Hablaban de sueños con la mujer de las sombras que les enseñaba secretos antiguos. Fue el doctor Samuel Chen, pediatra del vecindario, quien notó el patrón. Varios padres lo habían llevado a sus hijos preocupados por su comportamiento. Al revisar sus historiales, se dio cuenta de que todos tenían algo en común: Margaret Holloway. El doctor Chen era un hombre de ciencia, pero también tenía una mente abierta. Había crecido escuchando las historias de su abuela sobre espíritus y maldiciones. Decidió investigar. Contrató a un investigador privado para rastrear el pasado de Margaret, sus referencias, su vida antes de llegar a Portland. Lo que descubrió fue aterrador. Margaret Holloway no existía. Bueno, sí existía, pero la verdadera Margaret Holloway había muerto en 1956 en un asilo psiquiátrico en Massachusetts. La mujer que estaba cuidando a los niños del vecindario había robado su identidad. Pero eso no era lo peor. El investigador encontró un patrón que se remontaba décadas atrás. Una mujer con diferentes nombres, pero siempre con la misma descripción física, había trabajado como niñera en diferentes estados: Massachusetts, Connecticut, Pensilvania, Ohio. Y en cada lugar, dejaba tras de sí una estela de niños traumatizados, algunos de los cuales habían terminado en instituciones psiquiátricas, incapaces de recuperarse de lo que fuera que ella les había hecho. Había registros antiguos, algunos de finales del siglo XIX, de una mujer descrita exactamente igual trabajando como institutriz. Los reportes hablaban de prácticas oscuras, de corrupción de la inocencia, de niños que después de su cuidado hablaban de ver el otro lado y quedaban marcados para siempre. El doctor Chen organizó una reunión con todas las familias afectadas. Les mostró la evidencia. Patricia Thornton lloró de alivio al saber que no había estado imaginando cosas. Los Morrison, los Anderson, los Whitmore, todos compartieron experiencias similares. Decidieron confrontar a Margaret juntos. La confrontación. Fue un martes por la tarde cuando las 5 familias se presentaron en casa de los Thornton,
donde Margaret estaba cuidando a Emma y Michael. La niñera los recibió en la puerta con esa sonrisa serena de siempre, como si hubiera estado esperándolos. Sabía que eventualmente vendrían, dijo con calma, haciéndose a un lado para dejarlos entrar. Siempre lo hacen, tarde o temprano. Richard Thornton dio un paso adelante. ¿Quién eres realmente? ¿Qué les has estado haciendo a nuestros hijos? Margaret caminó hacia la sala y se sentó en el sofá, cruzando las manos sobre su regazo. Soy una maestra, respondió con suavidad. Enseño a los niños lo que la sociedad se niega a enseñarles. Les muestro que hay más allá del velo, más allá de esta realidad limitada. Los preparo. ¿Prepararlos para qué?, preguntó Patricia, con la voz quebrándose. Margaret levantó la vista, y sus ojos eran completamente negros ahora, sin iris, sin blanco, solo oscuridad infinita. Para cuando llegue el momento. Los niños son puertas, ¿saben? Puertas entre mundos. Y yo he dedicado mi existencia a abrir esas puertas. El doctor Chen sacó su teléfono para llamar a la policía, pero el aparato murió en su mano. Todos los teléfonos se apagaron simultáneamente. Las luces de la casa parpadearon. He caminado por este mundo durante más tiempo del que sus mentes pueden comprender, continuó Margaret, poniéndose de pie. Su voz había cambiado, se había vuelto más profunda, resonando como si múltiples voces hablaran al unísono. He sido niñera, institutriz, cuidadora. He servido a las familias más nobles y a las más humildes. Y en cada generación, preparo a los elegidos. Sal de esta casa, ordenó Richard, tratando de sonar valiente, pero su voz temblaba. Sal y nunca vuelvas a acercarte a nuestros hijos. Margaret sonrió, y fue la sonrisa más fría y terrible que cualquiera de ellos había visto jamás. Ya es tarde para eso. Las semillas están plantadas. Lo que les he mostrado a sus hijos no puede deshacerse. Vivirán toda su vida con un pie en este mundo y otro en el siguiente. Verán cosas que otros no ven. Sabrán cosas que otros no saben. Y cuando sean adultos, cuando tengan sus propios hijos, me llamarán. Siempre me llaman. Y entonces, simplemente, se desvaneció. No caminó hacia la puerta, no corrió. Simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido, dejando solo un olor a tierra vieja y velas apagadas. Capítulo 5. Las consecuencias. La policía buscó a Margaret Holloway durante semanas. Nunca la encontraron. No había registros de que hubiera dejado la ciudad, no había rastros digitales, nada. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Los niños nunca fueron los mismos. Emma Thornton ahora tiene 32 años. Es una artista exitosa que pinta cuadros perturbadores que se venden por miles de dólares. Dice que pinta lo que ve entre los mundos, y se niega a hablar sobre su infancia. Michael se convirtió en investigador de lo paranormal, obsesionado con entender qué fue lo que Margaret les hizo. Daniel Morrison pasó años en terapia. A los 18 años escribió un libro sobre su experiencia, pero lo retiró de la venta después de que varios lectores reportaran pesadillas intensas simplemente por leerlo. Y lo más inquietante de todo, hace 5 años, en un vecindario a las afueras de Seattle, una familia publicó un anuncio buscando niñera. Recibieron la solicitud de una mujer de 50 y tantos años, con el cabello gris perfectamente recogido y ojos azules transparentes. Daba referencias impecables. Su nombre era Margaret Halifax. El Dr. Chen, ahora retirado, sigue documentando casos. Dice que cada 20 o 30 años, ella aparece con un nuevo nombre, en una nueva ciudad, lista para preparar a una nueva generación de niños. Y nadie ha podido detenerla. Porque ¿cómo detienes a algo que no muere? ¿Cómo proteges a tus hijos de algo que puede tomar cualquier forma, usar cualquier nombre, y que tiene siglos de práctica en ganarse la confianza de las familias? La respuesta es simple y aterradora: no puedes. Reflexión final. Así que ahora les pregunto a ustedes, amigos que me escuchan esta noche, ¿qué harían si tocaran a su puerta con la niñera perfecta? ¿Confiarían en las referencias? ¿Confiarían en esa sonrisa amable y esos modales impecables? Porque Margaret, o como quiera que se llame ahora, sigue allá afuera. Y quizás, solo quizás, ya está cuidando a los hijos de alguien que conocen. Si alguna vez han tenido una experiencia similar, si han conocido a alguien que les haya dado ese escalofrío inexplicable, si sus hijos han comenzado a cambiar después de pasar tiempo con cierta persona,
Déjenme saberlo en los comentarios. Cuéntenme su historia. Porque entre más sepamos, entre más hablemos de estas cosas, más preparados estaremos. Y si ustedes estuvieran en la situación de esas familias, ¿qué harían? ¿Confrontarían a esa persona? ¿Huirían? ¿Buscarían ayuda espiritual? Me encantaría leer sus opiniones y experiencias. Que tengan una noche tranquila, amigos. Y si tienen hijos, vayan a darles un beso mientras duermen. Nunca se sabe cuándo alguien como Margaret podría estar esperando su oportunidad para entrar en sus vidas. Hasta la próxima historia, si se atreven a volver.